Hola chicos, lengua 91.1. En el anterior vimos la clasificación de los 3 géneros literarios y ahora vamos a ir uno por uno. A ver si en este hacemos lo que es la épica o narrativa. Épica es la denominación tradicional, antigua, ya desde los griegos. Y narrativa, la que hoy se aplica mayormente. Decíamos que ahí el protagonista es el suceso y que la actitud o el talante del que lo escribe es la objetividad. No dar su opinión, sino decir lo que ocurrió. Bueno, ¿qué producciones ha hecho esto? La épica o narrativa. La épica o narrativa tiene las siguientes. Claro, empiezan por las más antiguas, las que primero se produjeron. Epopeya. Epopeya. Es una narración, lógico, explica unos sucesos, sabido y lógico, pero ¿de quién y de qué repercusión? Pues ¿de quién? De alguien que haya tenido mucha trascendencia, que haya sido muy influyente en la vida de un pueblo, de una nación. Ejemplo, la Ilíada y la Odisea. La Odisea, que seguramente es la que más conoces tú, porque ha sido reproducida hasta en dibujos animados, con el famoso Ulises. El autor, en esa un tal Homero, importantísimo, que vivió muchos siglos antes de Cristo, pues hizo esta gran obra de la Odisea explicando las aventuras de Ulises, pero al mismo tiempo iba dando una idea de cómo se vivía en aquel tiempo, de cómo luchaba la gente, de cuáles eran las ambiciones de poder, la sociedad de entonces y el triunfo de un pueblo, el triunfo del pueblo de Ulises, del que todos deberían sentirse orgullosos e imitarle. Y entonces ahí se cuentan las batallas de Ulises, la astucia de Ulises, todo, pero con una admiración, con un respeto, con un cariño, con una solemnidad que refleja no solo la vida de un hombre, sino la vida de toda una época. Eso es una epopeya. Últimamente, no sé, a lo mejor, la Guerra de las Galaxias. Podríamos decir que es algo así como la epopeya del futuro, o una de las epopeyas que se podría dar en el futuro. Un estilo de vida con unos valores, con unos personajes emblemáticos y que abarcan toda una sociedad. En plan admirativo, en plan ejemplificador. Podríamos decir que sería como una epopeya. Claro, no narrada ya, sino filmada en película. Otra. Un poema épico. Poema épico que en muchos sitios te lo vas a encontrar épico, te lo vas a encontrar como cantar de gesta. ¿Qué es hacer una gesta? Oh, menuda gesta, oye, ha ganado fuera de casa por 8-0 al principal equipo de la liga. Eso es una gesta, o sea, una cosa muy difícil y muy valiosa de conseguir, muy difícil de conseguir. Bueno, pues un cantar de gesta que se dio durante la Edad Media. Gente, los escritores, para entusiasmar a los demás, les contaban las aventuras de los héroes, de las batallas medievales, de esto, del otro.
qué sé yo, en Francia hubo un cantar de gesta muy famoso, el cantar de Roland, y en España el cantar del Mío Cid. Esos son cantares de gesta, obras extensas, escritas en verso. Y en verso, ¿sabes por qué? Porque el verso, como no había libros y la gente además no sabía leer, el juglar, el trovador que los componía y el juglar que los contaba, lo mejor que podía a la gente para ganarse su vida, era el periodismo de entonces, pues al hacerlo en verso, la gente tenía mucho más desarrollada la memoria que hoy. Hoy, a base de leer y de tener al momento lo que quieres, sí, esto lo busco, mira, ya lo estoy leyendo, no hemos ejercitado la memoria. En aquellos tiempos, cuando no había ni libros ni la gente sabía leer, la memoria tenía una importancia fabulosa. Y desde pequeñitos se entrenaban en aprender textos enormes de escritos o de lo que oían. Y si estaba en verso, lo podían repetir mejor. Igual que las canciones de hoy. O sea, tú, un recado que te da tu madre, oye, vete al mercado y que tal, eso no te lo aprendes de memoria. Pero si alguien te canta una canción, te lo aprendes de memoria. Porque tiene verso y además está con música, que todavía fomenta más el recuerdo. Bueno, pues esto es lo que hacían con los cantares de gesta. Luego, cuando estos cantares de gesta quedaban ya entre la gente, claro, la gente no se aprendía el cantar entero. Se aprendían el trozo más emocionante. Aquel, ¡qué bonito ese! Oiga, ¿puede repetirlo? Y el juglar decía, hombre, si usted me invita a cenar a su casa, se lo repito. Y esa noche el juglar ya cenaba caliente y se lo repetía a algunas personas para que lo aprendieran. Y esos trocitos de cantares de gesta dieron origen a otros poemas muy bonitos, porque claro, todos son muy emocionantes, muy sentimentales, que son los romances. Que es lo mismo, prácticamente, estos son los grandes, extensión enorme, y estos son trocitos de romances. El resto del cantar de gesta se perdió, pero el romance, gracias a la gente que se lo aprendió de memoria, y de abuela a nieto, y de nieto a otro nieto, etcétera, etcétera, de auditu que se llama, se fueron pasando. Y gracias a personas muy interesadas que fueron pasando por los pueblos y preguntaban, oiga, ¿usted conoce a alguna persona mayor que se sepa una poesía, un poema? Dices, uy, la Antonia se sabe que se lo enseñó. Y van allí y decían, señora Antonia, ¿puede recitarme eso? Y la señora Antonia, y ellos copiaban. Pues de ahí sacaron muchos romances. Otro han sido las fábulas. Las fábulas cuentan cosas, narran cosas, pero lo hacen a base de personajes que son animales y casi siempre es para enseñarnos algo. Para enseñarnos algo. Es decir, una historieta cortita con protagonistas animales con pretensión de enseñar algo. La pretensión de enseñar algo, no sé si sabes que se llama didáctica. Didáctica. Es la técnica de enseñar. Pues entonces, los animales con pretensión, digamos, didáctica. Las hay muy bonitas en todas las culturas. El zorro y el cuervo, el lobo y la oveja, el no sé qué. Y suelen acabar, por si no te has dado cuenta del mensaje que te han dado, dice, oye, alguno a lo mejor todavía no se ha enterado de lo que queríamos decirle, vamos a decírselo. Entonces al final te lo sueltan en una frase. Resumen de todo esto que te hemos contado entretenidamente con animalitos es que no hagas lo que no quieres que te hagan a ti no sé qué.
Vale, pues esa última frase que te dice a las claras lo que te quería enseñar, la frase es la famosa moraleja. Esa frase última que resume y te dice claramente qué es lo que te quería enseñar. Epístola. Una epístola, la palabra significa carta, pero carta de correo. Sí, sí. Lo que pasa es que eran más grandes, un poquito más largas que las cartitas. Algunos de vosotros a lo mejor ya no ha escrito nunca una carta, porque hoy con los mensajes ese género ha desaparecido casi totalmente. Bueno, pues estas epístolas estaban escritas en forma de carta. Querido amigo Antonio, y no tienes un amigo Antonio. Lo que pasa es que tú quieres decir algo, quieres escribir algo, quieres narrar algo, como si se lo contaras en forma de carta a un amigo, a un señor. O sea que no es que sea una carta real, sino que tú lo has escrito todo como si fuera una carta a un amigo, que parece que tiene un interés especial. Oye, fíjate lo que le está diciendo. Esa es la epístola, el género epistolar. El cuento. Pues el cuento es otra narración, de no tan cosas tan importantes como las epopeyas y los poemas épicos, ni con animales, ni en forma de carta. El cuento son personajes sencillos, personajes de pueblo, el zapatero y el rey. Y te cuentan un cuento, Blancanieves, y los siete, Caperucita Roja, etc. Esos son los cuentos. Casi siempre también tienen dos funciones. La de entretener. Sí, papá, cuéntame un cuento antes de dormir. La de entretener. Y la de aleccionar. Es decir, darle una lección, que aprenda algo positivo, que saque alguna conclusión didáctica. Entretener y aleccionar. Otra, el apólogo. El apólogo es prácticamente lo mismo que una fábula, pero sin animales. Es decir, una narración cortita, eminentemente didáctica, pero ya no con animales, sino con personajes. Pero no tiene el encanto ni la función de entretener y disfrutar que tiene el cuento, sino puramente de enseñar. Ese sería el apólogo. La leyenda. Bueno, la leyenda se parece mucho al cuento. Se parece a la epopeya por lo antigua, a los romances por la ilusión, todo esto. Las leyendas son como cuentos tradicionales, es decir, muy antiguos. Cuenta la leyenda que en el país tal había un rey que tenía no sé qué, no sé cuánto, esto. Sí, algunos lo ponen en duda y dicen, bueno, que tampoco es que sucediera así, eso es una leyenda. Que es muy bonita, una leyenda, pero no entenderás tú que efectivamente aquel chico subió al cielo y bajó con una nube. No, eso lo di cuenta la leyenda. O sea, la leyenda es narrativa de tipo cuento, pero tradicional, es decir, muy antigua. Tradición. Tradición es todo lo que se ha ido pasando de padres a hijos, etcétera, etcétera. Y por último, la reina de nuestra época en la narrativa es la novela. La novela, que es una narración intensa, así de gorda, y ahí, dentro de la novela, pues hay cantidad de cosas. Novela infantil, y hay novelistas infantiles que son esos cuentos, bueno, no son cuentos, son novelas,
que te las manda a leer tu profesora para aprender a leer, que si de Roald Dahl, que si de esto, que si de Robinson Crusoe, que si La Isla del Tesoro, que si... Todo eso sería, novela. Luego hay novela policíaca. O sí, esto del detective no sé qué, cuenta los crímenes y cómo lo resuelve, que es un tío muy listo. Hay novela histórica. Ah, sí, esto mira, solo con leer esa novela te enteras de todo lo que sucedió en la Revolución Francesa. Oh, pues mira, qué bien. Así no será un rollete de historia y lo leeré todo con personajes, etc. Una novela histórica. Hay novela científica. Oye, ¿y tú de dónde has aprendido tanto? Es que leí una novela que trataba de eso. Oye, pero eso es científico. Sí, es que era una novela científica. Novela de cualquier rama de la ciencia se puede hacer. Otras novelas muy famosas, las novelas de ciencia ficción. O sea, que no es de ciencia actual, probada ya y ratificada, sino que es de lo que se sabrá en el futuro. Fíjate, hubo personajes como autores como Julio Verne, que quiso hacer novelas de ciencia ficción y luego, el tiempo le ha dado la razón de que aquellas cosas que él imaginó y que en aquel tiempo eran ciencia ficción, hoy ya son realidad. El submarino, el viaje a la luna, etcétera, etcétera. Claro, en el cómo se llegó a eso no adivinó, pero en la idea de que el hombre subiría a la luna, de que el hombre bajaría a las profundidades de la tierra, de que el hombre iría por debajo del agua, etcétera, etcétera, en eso sí. En fin, y esto sería el género literario de la épica o narrativa. En el siguiente veremos otro. Hasta luego.